Hola, un gran saludo de bienvenida y gracias por unirse a nuestra sesión del FBLI virtual. Soy Ana Catalina Suárez Peña, directora regional para América Latina de la Red Global de Bancos de Alimentos. Estamos muy contentos de contar con más de 100 asistentes de 16 países en que se unen a nosotros hoy. Esperamos que programas como este apoyen el increíble trabajo que todos ustedes hacen en sus países. Para comenzar el programa de hoy, es un honor para mí presentar a Beatriz Rivas Leal, vicepresidenta de Gente y Cultura, gerente de país para México, Centroamérica y el Caribe, en GoIntegro y está radicada en México. Beatriz, venezolana de nacimiento, posee más de 15 años de experiencia en Latinoamérica, desarrollando e implementando estrategias de asuntos corporativos que impactan a la mejora de los resultados de negocio con un posicionamiento claro de la marca. Con amplia experiencia en comunicaciones corporativas e institucionales, ha desarrollado e implementado estrategias exitosas para el crecimiento de los niveles de confianza en las organizaciones, tanto a nivel interno como externo. Especializada como consultora de procesos de capital humano, comunicaciones estratégicas, gobierno corporativo, responsabilidad social y empresarial, fue reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mercadeo en México por la revista Marketing 2.0 en las ediciones de 2017 y 2018. Vamos a tener una sesión con Beatriz. Beatriz va a estar conversando y presentándonos lo que es un tema sobre cultura organizacional que ha venido impactando bastante en nuestros países, que ha venido impactando bastante y cambiando de cara a la nueva situación, a esta, como ella le llama, que me encanta, que no es una nueva normalidad, es una nueva realidad. Después del taller vamos a tener un momento de preguntas, así que los invito a usar la parte donde podemos ir haciendo preguntas y con mucho gusto ella las va a ir respondiendo en la conferencia, pero también las vamos a responder al final si algunas no son incluidas. La presentación que Beatriz está haciendo está en español y en próximos días también va a estar en inglés. La pueden descargar en la parte superior de la pantalla, dice descargar presentación y allí la van a poder ver. Para quienes nos están escuchando, que solo hablan inglés, en la parte de abajo tenemos un globito donde pueden dar interpretación para pasar al inglés. Beatriz, hola, gracias por estar acá con nosotros. Un gustazo enorme. Para mí nada tiene mayor impacto en la vida y en mi propósito personal y profesional que el poder apoyar a organizaciones que están definitivamente cambiando el mundo, haciendo un mejor mundo para todos. Así que muy honrada, Ana Catalina, muy honrada por parte de toda la organización a la que represento, de compartir hoy un pedacito de lo que hemos aprendido a lo largo de lo que han sido los 10 meses más complejos de la raza humana. Entonces, si estamos de acuerdo, nuestro equipo de traductores está a disposición de traducir a esta venezolana ya con acento mexicano y latina de pies a cabeza. Pues vamos a arrancar a conversar. Y por eso me encantó, Ana Catalina, que arrancaras con el concepto de vamos a conversar. Por eso tenemos el chat box de Q&As, de preguntas, para que puedan ahí ir compartiendo dudas, consultas, pueden tener puntos de vista diferentes, pero que vayamos co-creando algo que sea funcional para ustedes. Porque la trascendencia de lo que ustedes están haciendo como organización tiene un impacto en millones y millones de personas en el mundo, y no es poca cosa. Con lo cual, el rol que cada uno de ustedes que hoy se suman a este espacio virtual, el rol que tienen no solamente de trascendencia, puertas afuera de la organización, sino también puertas adentro, es realmente impresionante y quiero felicitarlos por ello. Así que si no tenemos más palabras, arrancamos. Aquí el equipo de tecnología nos estuvo apoyando muchísimo para poder asegurarnos de que todo funcionaba de la mejor manera. Y vamos a arrancar con esto. Cuando la nueva realidad, y estamos hablando del hoy del mundo, que no podemos plantearnos que ya salimos de la crisis. Lo que salimos fue de ese proceso de la sorpresa de la crisis donde tuvimos que reaprender a vivir en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo organizacional, con una realidad mucho más compleja, que es el tener que luchar contra un enemigo con el cual ni siquiera puedo sentarme
a negociar en una mesa. Un enemigo que no discriminó ni posición dentro de una estructura social, ni etnia, ni género, ni edad, que es la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando por el COVID. Y eso, sin lugar a dudas, llevó a que las organizaciones, independientemente si son privadas, públicas, mixtas, de capitales de cualquier país del mundo, pues tuviesen que redefinir su cultura organizacional. Así que partamos de lo que sucedía hace apenas 10 u 11 meses. Estos eran los principales titulares de los medios. Nos hablaban del tema del impeachment de Donald Trump, nos hablaban de temas relacionados a los disturbios que nuestra América Latina siempre tiene. Había una cantidad de titulares en los medios globales y por ahí estábamos viendo algo que estaba sucediendo en Asia, en específico en China. Y veíamos que había un virus y decíamos, bueno, es que los chinos, quién sabe qué comen, cuáles son sus prácticas, etcétera, etcétera. Y resulta que a todos nos llegó el bendito COVID. Nos llegó y cuando comenzamos a ver lo que ya estaba en Europa, ahí como comenzamos a decir, chale, esto como que es verdad. Y resulta ser que comenzaron a darse los anuncios de casos de contagios de personas que estuvieron en el otro continente pisando Latinoamérica. Y pues bueno, ya nos encontramos con una realidad de millones y millones de personas contagiadas a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué es lo que sucedió? Estamos hablando que esto es una crisis. Las crisis tienen unas teorías maravillosas y nos muestra el cómo vamos reaccionando durante una situación como esta. Pero, ¿qué es lo más impactante durante una situación de crisis? Es un escenario en que no solamente nos asustamos en el mes de marzo o en el mes de abril, sino que todavía seguimos sintiendo ese temor. Y está requiriendo de nuestra parte la atención, sobre todo cuando hablamos a lo interno de la organización. ¿Por qué? Porque estamos frente a una crisis en la salud pública. Estamos hablando, y lo comentaba al inicio, una realidad que nos afectó independientemente de nuestro género, de nuestras creencias, de nuestras preferencias de comida. No respetó. Es la peor crisis sanitaria del mundo en los últimos 100 años. Eso, sin lugar a dudas, lleva a una crisis global. Y hablamos de que no solamente impactó a las bolsas de valores en los diferentes países, sino comenzamos a ver cómo de lo macro fue bajando a lo micro y vemos que afectó globalmente, afectó las bolsas locales, afectó las economías nacionales, afectó los resultados de las diferentes organizaciones, y cuando hablo de negocio, de la empresa o de los resultados del impacto de organizaciones de trascendencia social. Y vamos a lo más micro, a la familia. Afectó enormemente a la familia, porque se está hablando de la pérdida de 47 millones de puestos de trabajo. Y estamos apenas a los 10 meses de iniciada esta crisis y todavía nos queda un camino por el cual transitar. Eso que lleva, cuando te das cuenta que hay un impacto económico en tu país, cuando te das cuenta que hay un impacto económico en tu organización, en tu familia, como seres humanos reaccionamos con la emoción más increíble que podemos tener, que es el miedo. ¿Y por qué digo increíble? El miedo te puede paralizar o el miedo te puede hacer avanzar, porque necesitas salir de la situación en la que estás. Eso se está hablando y he estado platicando, conversando con diversos especialistas de salud mental. Y están hablando que la última ola del COVID, más allá de si llega la vacuna, de cuando llegue, es un tema relacionado a la salud emocional y psicológica de las personas. Porque entramos en unos cuadros de profunda ansiedad. Se están dando hoy cuadros importantes de depresión. Gente que está teniendo temor de salir de su hogar. Estamos mostrando miedo a nuestra propia especie. Cuando vamos en la calle, y no sé si quienes nos están escuchando les pasa, vamos jugando Pac-Man, ¿no? Entonces, si vemos a alguien en la acera por la que voy, me cambio de acera. Y voy caminando unos metros más, y si viene alguien de frente y carga el cubrebocas, el tapaboca por acá, y veo que tiene la nariz afuera, me cambio de acera. Estamos mostrando miedo, además, a nuestra propia especie. Y las situaciones de miedo
además se enmarcan o se nutren de lo que llamamos la incertidumbre. El ser humano les fascina tener control, les fascina tener poder sobre lo que está sucediendo a su alrededor. Imaginémonos que todos tenemos como unas fórmulas matemáticas de vida. Teníamos una variable que estaba relacionada a nuestro entorno laboral, con las personas que me reportaban. Tenía variables relacionadas a mi planificación financiera para las vacaciones del año. Y así vamos construyendo nuestras fórmulas. Y todos teníamos, recordemos el mes de enero o el mes de febrero, todos teníamos algunas variables que no podíamos controlar, que eran esas que nos nutrían un poquito de incertidumbre, pero eran tantas las variables que podíamos controlar que las que no podía controlar no me afectaba tanto. ¿Qué sucedió con la crisis? Esas fórmulas se movieron, fue como un movimiento de átomos que se revolucionaron dentro de nuestras fórmulas y nos encontramos ahora con mayor cantidad de variables que no podemos controlar. Eso nos lleva a un cuadro de incertidumbre, porque no podemos dar nada por seguro, no podemos dar nada por sentado. Entonces, digamos, esos factores que adicional al miedo a contagiarte, adicional al miedo de perder a algún ser querido, adicional a ese temor de lo que pueda suceder económicamente, nos encontramos con el no saber qué va a ocurrir. A eso tenemos que sumarle, como si fuese poco, a los esquemas de cuarentena. Unas cuarentenas que se volvieron cuarentenas de 100, 150 días, y que queda la duda de cuánto es o para quiénes significa o para quién impacta lo que es la cuarentena total. Porque organizaciones como ustedes, además, tomaron una mayor relevancia frente a la crisis que estábamos viviendo. Entonces, no solamente le sumamos a todas las variables anteriores ese tema o ese aspecto de la cuarentena, sino que adicional, imagínense, y sobre todo los que somos latinos, entiendo que nos acompañan personas de otros países y de otros continentes, pero para los latinos, nosotros necesitamos sentirnos muy queridos, muy cercanos a nuestras familias. Así que el aislamiento social, ese distanciamiento de mis seres queridos, el no poder visitarlos los fines de semana, el no poder ver a los padres, reunirse en familia, es otro factor que se suma a ese cuadro de inestabilidad emocional. Y si seguimos, podemos sumar a aquellas personas del equipo que han sido contagiadas, familiares de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros equipos de trabajo que se han contagiado o que han perdido la batalla. Y podemos seguir sumando variables. Con lo cual, si vemos el escenario, eso que nos asustaba en marzo y abril, no hemos pasado el susto. Seguimos asustados por lo que está sucediendo. ¿Y eso por qué? Esta es la respuesta, que es la teoría de la crisis. ¿Cómo funcionan las crisis? Y esto es para poder contextualizar el dónde podemos entrar nosotros como líderes de personas que están transformando el mundo. Las crisis pasan, y esto va a ser muy sencillito, las crisis inician con issues, inician con riesgos latentes que se pueden activar en cualquier momento. Esos riesgos de no ser atendidos o esos riesgos de yo no poder controlar el impacto que puedan tener, escala lo que llamamos una contingencia. Una contingencia es que comienza a afectar levemente nuestra operatividad normal. Y cuando ya entramos a la crisis, nuestras operaciones se ven importantemente afectadas por lo que está sucediendo. Todo lo que sube, a Dios gracias, baja. Así que después de llegar al pico máximo de la crisis que puede mantenerse durante un tiempo, y es lo que estamos viviendo hoy, comenzamos a disminuir esa pendiente y entramos sobre todo a un aprendizaje de cómo voy controlando los impactos que la crisis ha tenido en nuestras organizaciones, cómo comienzo a aprender de lo que ha sucedido, hasta que llegamos al punto final donde hacemos una evaluación, o en algunas consultoras lo hablan, el post-mortem, de analizar qué fue lo que sucedió, cómo reaccioné, cuáles fueron las decisiones que tomé, qué funcionó y qué no funcionó, para que yo posteriormente pueda evitar respuestas negativas por parte de la organización. Esto es algo muy complejo simplificarlo solamente en algunos pasos, pero si ven, esta curva tiene subidas y bajadas. Y en esas subidas y bajadas, nosotros sentimos emociones. Y aquí me encantaría
de alguna forma ir incorporándolos a esta conversación y me gustaría conocer sus opiniones. Así que quisiera hacer un primer pulso con respecto a las emociones para también entender del lado de ustedes cómo se han sentido, cómo sintieron algunas de estas emociones durante la crisis. Para ustedes, ¿cuál de estas emociones han sentido a lo largo de estos casi 10 meses de crisis? ¿Han sentido alegría? ¿Han sentido miedo? ¿Han sentido rabia, tristeza, esperanza o ninguna de las anteriores? Así que los invito, por favor, a votar para que me puedan compartir sus opiniones y sobre eso vayamos trabajando. Les vamos a dar, si les parece, Ana C., les vamos a dar 30 segundos para que compartan sus opiniones. ¿Cuál de esa lista de emociones ustedes han sentido que las han vivido? Independientemente de los momentos, puede ser en el pico alto o en el pico bajo. Vamos cerrando en 10 segundos el pulso y me encantaría ver las respuestas que logramos acopiar hasta este momento. Si producción me ayuda, para que entendamos un poco, y hay unas teorías que hablan de la bipolaridad de las emociones. Fíjense, el 62% relaciona o ha vivido el miedo como emoción, 60% la tristeza, pero me encanta encontrar un 47% de esperanza. Me encantan esos resultados. ¿Por qué? Porque en efecto, eso es lo que ha sucedido con esta crisis. Cuando arrancamos en el momento y volvámonos al mes de enero, cuando estábamos viendo lo que estaba sucediendo en China, habían expectativas de lo que estaba sucediendo. Como seres humanos nos conectamos con la vivencia que tenían esas personas que estaban perdiendo familiares literalmente en la calle por el impacto de una enfermedad que además nadie entendía y no quedaba claro si había sido un murciélago, si había sido un ratón, qué había sido. De la expectativa pasamos también a, cuando entramos en la contingencia y que ya vemos que está en Europa, chale, esto como que es verdad, esto como que sí está sucediendo y está como más cerca de nosotros. Y luego bajamos otra vez en nuestra curva y comenzamos a subir. Y ya no es esto como que es verdad, sino que ya esto es real. Esto es cierto. El virus es verdad. Y entramos entonces ya en los picos más altos del miedo. Estoy de infarto, estoy que me muero, ya no vivo. Y vamos pasando por diferentes emociones. La realidad es que ya no podemos hablar ni siquiera de bipolaridad emocional, sino multipolaridad emocional, porque en un mismo día podemos vivir el miedo a contagiarnos y el miedo a perder la batalla frente al virus, pero a la vez en unos minutos podemos sentirnos felices, esperanzados y con alegría al ver cómo organizaciones están ayudando a que otros logren superar esta crisis. Por ejemplo, cuando ustedes cumplen ese propósito tan importante que tienen como organización llevando alimento a quien más lo necesita. Esos son momentos de esperanza, esos son momentos de alegría, esos son momentos donde nos damos cuenta que podemos seguir humanizando al ser humano. Y de repente podemos entrar al pánico porque a un vecino le llegó una ambulancia y se lo están llevando porque probablemente tiene COVID. Entonces, esto que está sucediendo en nuestras propias emociones, ese miedo, esa ansiedad, esa tristeza que ustedes están viviendo, sus equipos también la están viviendo. Y ahí es donde entra el rol tan significativo del líder. Y nos lleva justamente al futuro. Y el futuro es hoy, aunque suene a cliché, aunque suene a campaña de publicidad de alguna empresa de consultoría, el futuro es hoy. ¿Y por qué? Porque algo hemos aprendido que hay que vivir el día a día y organizacionalmente tenemos que ir haciendo un reajuste de nuestras estrategias y de nuestros objetivos para poder justamente responder a una realidad donde la mayor cantidad de variables no las podemos controlar. Este nuevo escenario requiere entonces, y vámonos ahora al rol organizacional,
requiere que hagamos una reinvención de nuestra cultura. Y es una reinvención que se está dando de manera muy natural. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones ya tomaron la decisión de migrar su operación a un trabajo remoto. Otras organizaciones están trabajando en esquemas de jornadas de trabajo escalonadas, donde un porcentaje va a la oficina y otro porcentaje trabaja desde casa, donde tienes la parte operativa en calle y quizás la administrativa en casa. Y hay otras organizaciones que están incorporando prácticas organizacionales de trabajo parcial, es decir, trabajo de los 5 días, 3 son laborables, 2 no van a ser laborables y esos 3 podemos trabajar unas horas en oficina y unas horas en casa. Eso está llevando adicional a que todos, y aquí hablo de todos, no solamente ustedes como líderes, sino que toda la organización tenga un nuevo set de competencias organizacionales. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de las competencias soft o de los soft skills? Pues bueno, ya hoy necesitamos reestructurar las competencias de lo que esperamos de cada uno de los colaboradores en nuestra organización y sin lugar a dudas comenzando por los líderes. Necesitamos, y hay una teoría asiática que habla que la crisis es el mejor momento para mercadear tus valores organizacionales. ¿Por qué? Porque es el momento, en las difíciles, en las duras, es donde vemos que sale la casta de nuestra gente, es donde sale la casta de nuestra organización, donde cobra mayor sentido el propósito que tenemos como organización, la misión, la visión, los valores de nuestra organización, con lo cual la crisis, y esta crisis en particular, es una enorme oportunidad para que consolidemos esa filosofía de gestión de nuestra organización. Y sin lugar a dudas, hasta lo que era en enero un nice to have, ya hoy es un must. ¿Por qué? Porque la tecnología, y aquí me voy a enfocar mucho en el tema de la tecnología se volvió algo que era y es indispensable para que podamos mantener la operatividad de nuestras organizaciones, independientemente del core del negocio, independientemente si es una organización no gubernamental, si es privada, si es pública o es mixta. Ya pasamos a ser un must para poder asegurar la operatividad de nuestra organización. No sé si hasta ahora tengamos preguntas, yo de todas maneras voy haciendo un check por si algo surge y tengan alguna consulta para que esto lo vayamos haciendo muy conversacional y sobre todo de cara a la siguiente etapa. Para ver, ninguna pregunta. Vamos a hablar de lo que es el compromiso, el llamado engagement. Eso que siempre dicen, ay, bueno, él me pidió y yo dije que sí. He asked and she said yes. El compromiso es algo importantísimo en cualquier tipo de relación humana. ¿Por qué? Porque el compromiso genera confianza. Y la confianza, créanme, es la mejor póliza de seguros para la organización. En la medida en que la gente confía en la organización, en la medida en que la gente confía en sus compañeros de trabajo, pero sobre todo confía en su líder, es que realmente nosotros vamos a lograr que en los peores momentos nuestra gente esté ahí para acompañar la estrategia y para acompañar y hacer real el propósito de la organización. Hay una teoría que me encanta, yo vengo de haber trabajado con Great Place to Work y creo muchísimo en la trascendencia de la confianza. Y la confianza, como les digo, se forja a través del compromiso. El compromiso tiene 3 características y me gustaría, además, entender desde su perspectiva cómo funciona este concepto del compromiso y para escucharlos de alguna manera. Así que me encantaría si podemos activar el segundo pulso para que entremos en el tema del compromiso. Por ejemplo, los que están casados, los que están en pareja, ¿cuáles son las primeras razones o las principales razones por las cuales se mantienen en compromiso? La primera es porque se tienen que mantener, es decir, los casados, como firmamos ese documento de matrimonio civil, tenemos que permanecer porque firmamos el documento. La segunda razón es porque tienen y necesitan, es decir, los casados, firmamos el documento y además tenemos una hipoteca que pagar. O en tercer lugar, porque desean mantenerse en esa relación. Me encantaría escucharlos, así que vamos a darles 30 segundos para saber el por qué se mantienen en una relación de compromiso. Porque tienen que permanecer, porque tienen y necesitan permanecer,
o porque tienen, necesitan y desean permanecer en esa relación. Pensemos en la relación que tengo con mi pareja, de matrimonio, en la laboral. ¿Por qué permanecer en una relación de compromiso? Así que me encantaría ver los resultados. Bueno, todos los que contestaron porque se desea mantener, tómenle un print a esa pantalla y se la muestran a su pareja, para que entienda que realmente aman estar en esa organización, en esa relación. Entonces, me encanta ver que en efecto estamos hablando de los 3 niveles de compromiso de alguna manera. El primer nivel de compromiso, y aquí nos vamos a lo organizacional, es lo que llamamos el compromiso normativo, es decir, debo permanecer. ¿Por qué? Porque yo firmé un contrato con la organización para la cual trabajo, porque tengo lealtad con esa organización, pero hasta ahí llego, debo permanecer. El segundo nivel de compromiso es lo que llamamos el compromiso de la continuidad. Necesito permanecer. Es decir, ¿por qué? Porque tengo en esta organización una oportunidad de asegurarme un 15 y último, porque es lo que me da tranquilidad para poder cumplir con mis compromisos familiares, porque aquí me estoy formando y eso me da posibilidad de crecer fuera de la organización. Y llegamos al tercer nivel de compromiso, que realmente es el más significativo, y pensemos aquí en lo que significa el matrimonio. Firmé el documento con lo cual debo permanecer en esta relación. Tengo una hipoteca con lo cual necesitamos pagar la hipoteca. Pagar uno solo es muy complicado, así que necesitamos de los dos. Y llegamos al tercer nivel de compromiso, que es el compromiso afectivo. Quiero permanecer. De corazón, de mente, de fuerza, de alma, quiero mantenerme en la organización. ¿Por qué? Porque es una organización que además me reta, y sobre todo pensando en las nuevas generaciones, me reta a que yo sea la mejor versión de mí, tanto profesional como persona, porque tengo claridad de hacia dónde vamos y hacia dónde voy. Hay un concepto maravilloso que es la trascendencia. ¿Cómo trasciendo yo desde mi rol organizacional, desde mi rol como colaborador? ¿Cómo trasciendo más allá de que esto sea un simple trabajo? Es una organización además que tiene equidad, donde independientemente de tu género, de tu nacionalidad, de tus creencias, o si eres vegano, independientemente de eso, soy tratado y respetado como ser humano y tengo las mismas oportunidades. Y este es el ideal de los líderes. Líderes comprometidos que lo que están buscando es que nuestra gente, cada uno de los integrantes del equipo, quiera y desee permanecer. Muchas veces hemos escuchado que deseamos que la gente se ponga la camiseta de la organización, que lleve la camisa puesta. Hace ya un par de años escribía en un artículo para Forbes y decía que no quiero que la gente lleve la camiseta. ¿Por qué? Porque la camiseta, de repente yo engordo y ya la camiseta no me queda, o de tanto lavarla pierde los colores. Yo lo que quiero y espero y trabajo es para que mi gente lleve a la organización en las venas. Necesito que vivan, que sientan la organización. Ese es el máximo deseo que tenemos todos como líderes, que nuestra gente desee permanecer en nuestras organizaciones. Y aquí viene la pregunta, la primera pregunta. Pues bueno, qué lindo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo construyo? ¿Cómo ajusto? ¿Cómo transformo la cultura de mi organización? ¿Cómo transformo la cultura de mi equipo de trabajo para lograr justamente que nuestra gente quiera permanecer? Y eso es a partir de lo que llamamos la cultura 4.0. Ya hay algunos que están hablando de las culturas 5.0, imagínense ustedes, pero hasta hace, y no se me olvida, 3, 4 años, me invitaban a hablar en algunas conferencias, en algunos foros, de cómo la revolución 4.0, esta nueva revolución industrial, está impactando a las organizaciones desde lo más importante que es su gente. Y es cuando comenzamos a desarrollar, y estaba en ese momento en Great Place to Work, y ahora el maravilloso equipo de Knowledge de GoIntegro me ha acompañado en que continuemos desarrollando este concepto. Deja de hablar de las culturas 4.0. ¿Qué quiere decir eso?
eso. Cuando hablamos de la revolución industrial 4.0 es cuando nos referimos al involucramiento de la tecnología en muchos de nuestros procesos y van desde las líneas de producción que cada día van incorporando la tecnología de punta hasta de repente nuestros procesos financieros y administrativos donde cargo una orden y ya se genera dentro del sistema el pago, la distribución de la responsabilidad, la alerta por correo a quien tiene que entregar el pedido y se me carga directamente en los sistemas contables. Pero innovamos muchísimo en tecnología de los procesos y nos quedamos en nuestra gente. ¿A qué nos referimos justamente con la cultura 4.0? Es cómo ayudamos a que se dé una transformación cultural que vaya pareja a esas incorporaciones tecnológicas que estoy llevando a cabo en esa multiplicidad de procesos de mi organización. Y a eso nos referimos y se referían en un artículo de la revista Time, donde decían que el número de empleos que se han perdido debido a máquinas más eficientes es solo una parte del problema. La automatización podría impedir que la economía genere empleos nuevos. La automatización comienza a establecerse y también a eliminar empleos de servicios y oficina. Esto es una realidad, ¿verdad? Pero este fue un artículo publicado el 24 de febrero de 1961. Con lo cual estamos hablando que 50, 60 años después de que ya se estaba hablando, trabajando y pensando el impacto que iba a tener justamente la automatización y la tecnología en la gente, todavía estamos justamente redefiniendo, haciendo la reingeniería de cómo podemos mantener culturas organizacionales que respondan a este proceso de innovación tecnológica. Vean la fecha. 1961. ¿En qué consistir o en qué trabajar para transformar nuestras culturas y llevarlas a ser una cultura 4.0? 4 pilares. Sin lugar a dudas, y más hoy en esta nueva realidad, la tecnología. ¿Cómo capitalizamos la tecnología en favor de crear ese compromiso de la gente a desear, amar, querer permanecer en nuestras organizaciones? Tenemos que capitalizar todas las herramientas que hoy tenemos a disposición. ¿Cómo humanizamos? ¿Cómo hacemos que vía online nosotros aquello que hacíamos offline se pueda ejecutar? Es decir, cómo me mantengo cercano a mi gente, cómo mantengo alineada a mi gente y nivelada mi información capitalizando la tecnología. En segundo lugar, pensar en nuestra gente como consumidores. Hay una teoría maravillosa que habla que la gente, igual que consume, sus tendencias de consumo de bienes y servicios en el mercado, y para lo cual los mercadólogos y los marqueteros trabajan enormemente en crear ese deseo de conexión y de engagement y de lealtad con las marcas para que les compren. Nosotros a nivel organizacional debemos hacer lo mismo, pero pensando que lo que nos consumen es el valor más importante que tenemos, que es la confianza. Entonces, ¿cómo nosotros capitalizamos, entendemos y le sacamos el máximo provecho a esa forma de consumir de nuestros equipos de trabajo para que consuman confianza en la organización? Luego entramos en algo tan importante que es la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, y aquí un punto súper relevante, no es que nosotros seamos inclusivos con personas con discapacidad. No. No es que nosotros tengamos prácticas de equidad de género. Tampoco. Es eso y más. Cómo la organización da la oportunidad de que todos los colaboradores, independientemente raza, edad, bueno, en edad conectamos con generación, creencias religiosas, preferencias sexuales, gustos de alimentación, puedan encontrar en esta organización que es un gran lugar para trabajar, que es un gran lugar para trascender como persona desde mi rol como colaborador. Y dejo de último que es el más importante, que es el liderazgo. Nosotros necesitamos líderes capaces de conectar con esta multiplicidad
de audiencias que tenemos dentro de la organización. Necesitamos ser líderes que logren generar ese engagement, ese altísimo nivel de confianza de cada uno de los integrantes del equipo, no solamente con la organización, sino que confíen en nosotros como líderes, que confíen en sus compañeros de trabajo, que sepan que van a contar con el apoyo de la organización para que ellos puedan ejecutar no solamente el rol y la función que hemos establecido para ellos dentro de su puesto de trabajo, sino que van a tener la oportunidad de crecer, que van a tener la oportunidad de desenvolverse como profesionales, como técnicos, como laboristas y como personas. Los líderes, para que se hagan una idea, en uno de los tantos estudios de Great Place to Work, se demostró que, primero, a la gente no se les retiene. Ese concepto de el ratio de retención, es decir, que nosotros hagamos que la gente se quede en la organización, eso ya pasó de moda hace mucho tiempo. Hoy lo que hablamos es el ratio de deseo de permanencia. La gente decide permanecer, nosotros no las podemos retener. Hay 3 razones fundamentales por la cual nuestra gente decide permanecer en la organización. La primera es la compensación. La segunda es el microclima, el clima organizacional de mi equipo de trabajo. Y el tercero es el jefe, el líder. Para que nos hagamos una idea, la compensación pesa 20%. Es decir, nosotros podemos diseñar los mejores paquetes de compensación, tanto económica como emocional. 20% en la decisión de permanencia. 30% el microclima, las relaciones que yo establezco dentro de mis equipos de trabajo. Y 50% depende directamente del líder. Es decir, en manos del líder, y voy a ser aquí mucho más dura, en ustedes está la grandísima corresponsabilidad de que sus equipos de trabajo deseen permanecer. En sus manos y en su actuar está directamente ligado el 50% de la decisión de sus equipos de alcanzar ese máximo nivel de compromiso que es el quiero permanecer en esta organización. Cuando trabajamos estas 4 áreas, y esto no es solamente un trabajo de recursos humanos, no es un trabajo de la posición más alta dentro de la estructura de la organización, sino que es un trabajo de todos. Cuando trabajamos en estos 4 grandes pilares, podemos hablar que estamos entrando en la transformación hacia una cultura 4.0. Sí, por lo que estoy leyendo, creo que no tenemos preguntas hasta el momento. Así que vamos a continuar. Si van teniendo preguntas, si no las quieren hacer ahorita, por favor vayan apuntándolas y intentamos abordarlas al final de esta sesión. Vamos al primer punto, que son los consumidores multi. Cuando hablo de multi, aquí entra multigeneración, multipreferencias, multinacionales, todo lo que quieran ustedes colocar con el prefijo multi. Los que tenemos más de 40 años, orgullosamente, recordamos muchas de las cosas que están a un lado de la pantalla. Los jóvenes no comprenden todavía cómo un televisor solamente iba del canal 2 al canal 12. Que los teléfonos, la mayor innovación era los que tenían los botoncitos y tenías una pantalla. Que teníamos que hacer las presentaciones con un equipo de este tamaño que pesaba algo así como 10 kilos y tenemos que hacer los slides en unas hojas de acetatos con marcadores especiales. Esa fue nuestra realidad. La realidad de hoy es justamente todo online, donde tenemos miles y miles de redes a través de las cuales hacemos una conexión entre personas. ¿Cómo funcionan los pensamientos de los consumidores por generación? Hoy, por primera vez, las organizaciones están conviviendo con 5 generaciones. La generación silente, que son esos fundadores que están ya alrededor de sus 80 años, pero que su nivel de conciencia, su claridad mental es asombrosa, que tienen una experiencia increíble de la cual nos nutrimos muchísimo. Luego vienen los baby boomers, los conocidos baby boomers, que son la generación posguerra, es decir, esa generación que se formó después de los principales momentos bélicos de nuestro planeta.
Sigue la generación X, los llamados workaholics, generación que vamos desde los 40 hasta los 55 años de edad. Detrás de nosotros vienen los mal etiquetados millennials, que es una generación disruptiva, una generación social, una generación con un sentido de impacto del ser humano en el planeta que no tuvimos la generación anterior. Y detrás de nosotros vienen los centennials, que son los más jóvenes, pero que ya hoy son becarios de nuestras organizaciones. ¿Cómo funciona el pensamiento? Y sobre todo ustedes como líderes, para que ya se vayan creando ahí algunas ideas de cómo vender confianza a cada una de estas generaciones. Voy a dejar a los silentes afuera, ¿ok? Pero vamos a centrarnos en los baby boomers. Mi papá es baby boomer. Siempre ha utilizado el mismo modelo de zapatos, el mismo, la misma marca y la misma talla desde hace por lo menos 20 años. Todavía hoy, él necesita ir a la tienda que vende ese modelo de zapato. Pero ya en el momento en que tenemos, además, la talla la ha usado por 20 años, el color ha sido el mismo, pero él necesita ir a la tienda y pedir que le traigan ese modelo de zapato en la talla que siempre ha usado y media talla más, por si acaso. Y comienza a ponerse los zapatos y comienza el cuestionamiento de, ¿realmente lo necesito? Necesito estos zapatos. Y yo, papá, ya los otros zapatos están pidiendo perdón, o sea, y te ruegan para que por favor ya los saques de circulación. Cuando decide la compra, además viene acompañado un sentimiento de culpa de si se lo merece o no se lo merece, si lo necesita o no lo necesita. Es una generación que su proceso de consumo va en esta línea. Luego entramos a la generación X, es decir, mi generación. Si hay mujeres en la audiencia, creo que van a poder comprender este proceso que llevamos a cabo. Íbamos en el mes de febrero en un shopping mall y pasamos frente a una tienda, y aquí no estoy haciendo publicidades, ¿no? Pero pasamos frente a una tienda Nightwest y vemos unos zapatos de tacón que dices, wow, me gusta. Y entramos a la tienda. Entonces le pedimos a la persona que atiende, a la vendedora, si me puede traer el modelo en nuestra talla y quizás media talla más, porque tenemos que medir cuán capaces vamos a ser de aguantar ese dolor por 8 horas en tacones. Nos probamos los zapatos, caminamos de punta a punta y de punta a punta en la tienda y analizamos cuáles van a ser los puntos de dolor. Caballeros que nos están escuchando, las mujeres estamos muy claras cuando usamos tacones de que nos van a doler los pies, pero tenemos que medir cuál va a ser el nivel de dolor que vamos a ser capaces de manejar. Una vez que ya estoy tranquila y segura que con esos tacones voy a sufrir dolores, pero que adicional voy a poder manejar durante muchas horas esos dolores, viene la siguiente pregunta. ¿En qué colores los tienes? Y si ese modelo lo tienen en 4 colores, me los voy a llevar en 4 colores. Así que, señores, créanme algo, el closet no da a luz zapatos. Nosotras compramos todos los zapatos. Cuando ustedes vean que han crecido la cantidad de zapatos en nuestro closet, créanos, sí, compramos 4 pares de zapatos de una sola vez. Ese es el proceso de compra, de consumo de la generación X. Luego, vamos a la generación millennial. Los millennials son felices haciendo transacciones comerciales a través del e-commerce, donde compran en una plataforma web, deciden el modelo de zapato, son capaces de esperar 2 semanas a que el zapato llegue, y si ese zapato no le queda, pues no hay ningún problema. Lo regresan a la tienda y esperan luego otra vez 4 semanas entre que mandan y regresan para poder usar los zapatos. Usted le dice eso a una mujer generación X y le puede dar un accidente cerebrovascular. Y luego viene la generación centennial. Su consumo, ¿cómo se está dando? Es un gran reto para el sector financiero principalmente. La generación centennial reactivó el modelo del trueque. ¿Qué quiere decir? Yo arranco mi proceso de consumo a través de un intercambio comercial. Yo doy dinero por un producto, pero luego cuando deseo cambiarlo, subo a una plataforma donde puedo hacer el trueque entre una laptop cambiándola por una tablet y un celular.
se está dando un nuevo modelo de comercialización. Nosotros como líderes comprendemos cómo se lleva a cabo este proceso de consumo, podemos comenzar a desarrollar estrategias para poder impulsar justamente a que nuestros colaboradores nos consuman la confianza. Cuando hablamos de las prácticas culturales, y aquí es donde quiero invitarlos a que me digan sobre qué quieren hablar. Cuando hablamos de prácticas culturales 4.0, nos referimos a estas principales. ¿Cómo comunicamos hoy en el mundo en la cultura 4.0? ¿Cómo generamos una cultura de reconocimientos 4.0? ¿Cómo podemos ser líderes 4.0? ¿Cómo desarrollamos las competencias de nuestra gente? ¿Cómo inspiramos a la gente? Y cómo capacitamos a nuestros equipos de trabajo. Son muchísimos los temas y por más que nos hubiese encantado navegar por todos ellos para que platiquemos sobre la reingeniería cultural, me gustaría invitarlos a un pulso para que me digan cuál de estas tres opciones quieren ustedes justamente que abordemos hoy. Comunicación 4.0, ¿quieren que hablemos sobre el reconocimiento 4.0 o quieren que platiquemos sobre el liderazgo 4.0? Así que pido al equipo de producción que me ayude con nuestro pulso. ¿Sobre qué quieren platicar? Comunicación, reconocimiento o liderazgo. Les damos 15 segundos para que podamos definir a qué tema nos vamos a enfocar en este momento. Cerramos en el pulso y vamos a ver sobre qué tema quieren que platiquemos. Comunicación, liderazgo. Me encanta que nos vayamos justamente por liderazgo. Fíjense, vamos a platicar del liderazgo 4.0. ¿Qué significa esto? Y para ello les voy a pedir unos personajes maravillosos que todos amamos que nos cuente un poco cómo funcionaba el liderazgo hasta hace no mucho. Ya era tiempo de que te presentaras, vamos a llegar tarde. Ahora tiene conectado el gruñófono. ¿Tuviste problemas anoche, Pedro? Yo jamás tengo problemas en las noches. Mis problemas comienzan con el día. ¿Te ves preocupado? ¿Qué tiene tu cabecita loca? Pienso en el bebé que está por llegar. Un bebé necesita muchas cosas. Y yo necesito más dinero del que gano. La solución es muy sencilla, Pedro. ¿Ah, sí? Claro, pídele un aumento a tu patrón. Sí, parece muy fácil, pero no me atrevo. Bueno, debes tener confianza en ti mismo. Entra a la oficina y exígele más. ¿Más? Te lo mereces, Pedro. Sí. Tú eres un experto con la excavadora. Sí. Y ahora tendrás otra boca más que alimentar. Tienes razón, enano. En cuanto llegue a la mina, le voy a pedir ese aumento al señor Rajuela. Bien hecho, Pedro. Primero hay que evitar este endemoniado tráfico del viaducto. Bien, ¿y qué esperamos? Lalo, Pedro Picapiedra va a tener un bebé. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, un bebé es una cosita suave y graciosa que hace gu, gu, gu. No. Significa que Picapiedra va a venir aquí a pedir un aumento. Todos nuestros empleados que tienen un bebé esperan que yo me haga cargo de ellos. Tenemos que poner el ejemplo con Pedro Picapiedra. No habrá aumento. Pero eso es una mala política con los obreros, papá. ¿Sí? Tenemos que evitar que nos lo pida. ¿Pero cómo? Bueno, ¿qué te parece la operación rebaja? ¡Magnífico! La operación rebaja nunca nos ha fallado. Has sabido responder a la confianza que deposité en ti cuando entraste como gerente aquí. ¡Caracoles! ¡Gracias, papá! Tú practica con la operación rebaja, hijo, y yo le diré a la señorita La Roca lo que tiene que hacer. Señorita La Roca, cuando venga Pedro Picapiedra, dígale que el gerente está adentro conmigo pidiéndome un aumento, pero dígale que espere, ¿entendido? ¿Entendido, papi? Mimi, no es hora de papis. Sí, señor Rajuela. Desde la última fiesta de la oficina me dice papi. Me preguntó qué pasaría ahí. Sorprenderé al señor Rajuela fuera de guardia. Todo será fácil. Buena suerte, te veré después. Gracias, enano. Hola, señorita La Roca. Quisiera ver al señor Rajuela para un asunto privado. El gerente está ahora con él, señor Picapiedra. Le está pidiendo un aumento, pero puede esperar en la antesala. Sí, gracias. El hijo del señor Rajuela es el gerente y no creo que le niegue un aumento de sueldo. No, papá.
de sueldo. Por favor, no me despidas. Aceptaré una disminución. ¿Dijiste disminución? Hasta el hueso. El solo trabajar contigo ya es suficiente pago. Está bien. Puedes volver a tu trabajo con medio sueldo. ¿Medio? Caracoles, gracias, papá. Te lo agradezco mucho. A su propio hijo. Bien, Picapiedra. ¿Qué es lo que se le ofrecía? Pues yo... Picapiedra es un buen trabajador. Sí, eso es por nuestro plan incentivo. ¿Qué plan incentivo, papá? Trabajar duro o ser despedido. No hay mejor incentivo, ¿no crees? Ah, recorcholis, estoy aprendiendo mucho contigo, papá. A ver, estamos hablando que esta caricatura tiene 30 años, 35 años. Hace 35 años estábamos hablando primero de un esquema de trabajo donde estos eran los planes de incentivo. Además que, bueno, cuando vi la caricatura dije, mi mamá y mi papá eran unos irresponsables por dejarme ver una caricatura donde la secretaria le decía, sí, papi, al jefe, ¿no? Se podrán imaginar. Pero estamos hablando que este modelo de manejo por el miedo a nuestros equipos de trabajo, este modelo de justamente incentivar a la gente a través del miedo de que pueden ser despedidos de los puestos de trabajo, ya quedó fracturado por los nuevos líderes. Señores, estamos hablando que hay líderes hoy ya en posiciones de muy alto nivel que son millennials, con un pensamiento completamente diferente, así como hablábamos de cómo era el consumo de ellos, imaginémoslos hoy como líderes. La pregunta es, ¿cómo puedo ser un líder 4.0? Y sobre todo la generación X habla mucho de esto. Si mis jefes fueron generación baby boomer, una generación además de posguerra, donde las reglas y la estructura, la hora de llegada y la hora de ida era tan importante, ¿cómo hacemos para liderar a estas nuevas generaciones? Pues bueno, el líder 4.0 tiene estas características. En primer lugar, es un líder que reconoce. ¿Qué significa reconoce? No se enfoque en que eres buena persona o tú no eres tan buena persona. No, los líderes 4.0 reconocemos actitudes, comportamientos y conductas que están muy alineadas a la filosofía de gestión de nuestra organización. ¿Qué quiere decir? Que el aporte de este colaborador, el aporte de esta persona al logro de nuestros objetivos, a través de vivir de una manera consona y congruente entre lo que dicen nuestros valores y cómo estamos actuando, es lo que yo quiero reconocer. ¿Cómo están siendo los cambios ahora? Los reconocimientos hay que hacerlos 48, máximo 72 horas después de la conducta. ¿Por qué? Porque es el momento donde nosotros podemos reforzar que esa es la conducta, el comportamiento y la actitud que esperamos de nuestra gente. Los líderes 4.0 comunican constantemente. No solamente cuando necesito pedirte, yo también te comunico cuando quiero hacerte llegar logros que hemos realizado, cuando quiero compartir oportunidades de mejora, cuando quiero mantenerte conectado con lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y el rol que tú tienes como colaborador. El líder 4.0 inspira. E inspira no a través del miedo, como el plan de incentivos de los Picapiedras. El líder 4.0 inspira que la gente sea su mejor versión, como persona y como profesional. Te inspiro a trascender desde tu puesto de trabajo. Te inspiro a ser un factor de cambio en el mundo. El líder 4.0 recuerda cómo aprendió a montar bicicleta, que se montaba y se caía, que se dio varios golpes, se raspó y sigue vivo y aprendió a montar bicicleta. ¿Qué quiere decir? Empodera a la gente. Los líderes desarrollamos, y yo imagino que eso tiene que ver mucho con nuestro sentido de ser padres, del paternalismo, de saber hasta dónde puedo correr el riesgo de que mi hijo o mi hija se caiga sin hacerse un daño
grave, pero que de la caída aprenda a levantarse. Nosotros como líderes también empoderamos a nuestra gente. Les damos la oportunidad de asumir y liderar procesos dentro de lo que nosotros estamos liderando, desarrollando como área. Y confiamos en que van a venir caídas, que van a venir aprendizajes. Como me dijo una vez uno de mis mentores, él siempre dijo que él me iba a dejar caer y darme buenos golpes, pero que él siempre se iba a asegurar de colocar su mano en mi nuca para que no muriese de alguno de los golpes, pero que tenía que aprender de mis caídas. Y él confiaba en que yo iba a aprender de mis caídas. Además de empoderar, los líderes aseguran la alineación. La única manera de que la gente, nuestro equipo, la base sobre la cual nosotros construimos esos objetivos que traemos, necesita estar alineada, y alineado significa entender hacia dónde va la organización, entender hacia dónde va el área para la cual trabaja, entender cuál es el aporte que tiene como persona al logro de esos objetivos y entender dónde tenemos que hacer mejoras. El líder 4.0 es justo, y esto conecta muchísimo con lo que les decía antes de la inclusión, de prácticas culturales for all, para todos. Cómo nosotros nos aseguramos de que somos respetuosos, que damos las mismas oportunidades, que el concepto de discriminación no existe en mi equipo, cómo nosotros repartimos las cargas en nuestros equipos de trabajo de manera equitativa. Eso es lo que significa ser justos. Pero lo más importante, y es algo que he estado conversando con diferentes líderes, es nosotros como líderes tenemos que dejar un legado. Cuando hablamos de dejar un legado significa ¿qué queremos? Que la gente que está hoy con nosotros, que puede permanecer mucho más tiempo con nosotros en la organización, o que pueden emprender caminos fuera de la organización, ¿qué queremos que recuerden de nosotros? Hace varios años tuve la oportunidad de entrevistar a 138 CEOs, y CEOs que iban desde organizaciones como Microsoft, Cisco, Johnson & Johnson, y les hice esa pregunta. ¿Cuál es el legado que quieres dejar para esa gente que hoy lideras? Les voy a compartir el resumen de cuáles eran sus posiciones. Ni una de las líderes con las que conversé me habló de un crecimiento en una Evita. Ninguno me habló de un tema de mejoramiento de una unidad de producción. Nadie me habló de la operatividad. 138 líderes de los Great Places to Work en América Latina me hablaron del impacto que iban a tener con la gente. Cómo nosotros estamos yendo directamente a dejar una huella en la vida de nuestras personas, de nuestros equipos. Cómo vamos a lograr justamente transformar, darle un mayor sentido a nuestra gente para que conecte con su mejor versión profesional y de persona. Esto es lo que hacen los grandes líderes. Esto es lo que hacen líderes 4.0 que han justamente acompañado ese proceso de reingeniería, ese proceso de transformación cultural de las organizaciones para hacer organizaciones basadas en la confianza y donde hay un compromiso emocional de un verdadero deseo de permanecer. So what? ¿Cómo hacemos esto? Para obtener éxito, lo esencial para sobrevivir culturalmente en un momento tan crítico pero tan especial para las organizaciones y para cada una de las personas que vivimos en este planeta son resiliencia. Tenemos que ser capaces de tener un pensamiento muy fracturado, o sea, que funcione como un Lego, que las piezas sean capaces de moverse para ver y abordar los problemas de una perspectiva diferente y ser capaces de co-crear con la gente, de sumar a nuestros integrantes de equipo para ayudarnos a conseguir la mejor solución. Necesitamos apalancarnos en la tecnología para todas esas prácticas culturales que les mostré, que eran comunicación, liderazgo, reconocimiento, desarrollo de competencias.
utilizar la tecnología para trabajar en esa línea, comunicarnos con nuestra gente, conectar con nuestra gente y asegurar que haya ese engagement. Utilicemos la tecnología. Comunicar siempre. La comunicación es fundamental para que podamos sobrevivir y sobre todo consolidarnos culturalmente. Asegurar las 3 Cs. A mí me encanta esto. ¿Qué significa eso? Congruencia, coherencia y consistencia entre lo que estamos diciéndoles como líderes y cómo nosotros reaccionamos como personas. De nada sirve que ustedes tengan videoconferencias con sus equipos o que puedan tener encuentros presenciales con su gente y decirles, necesitamos tener calma. Estamos trabajando y estamos sobre todo incorporando las mejores medidas de seguridad, higiene, para que ustedes estén protegidos y sus familiares, cuando de repente en Facebook publicamos un meme diciendo todos vamos a morir. Necesitamos ser congruentes, consistentes y coherentes entre lo que estamos diciendo a nivel organizacional y cómo estamos actuando como personas. Necesitamos fortalecer el liderazgo. Ustedes, no es solo, hay un modelo que habla de 70-20-10. 10% del conocimiento o de las mejores prácticas nos las pueden transferir a través de espacios como este, de mira, hemos aprendido esto, estas son las teorías, estas son las bases. 20% lo desarrollamos nosotros a través del aprendizaje o el autoaprendizaje. Nosotros investigamos, leemos, buscamos y 70% se logra en el día a día. De nada sirve que yo les diga, hay que comunicar, hay que tener pensamiento resiliente, hay que asegurar coherencia, consistencia y congruencia. Se los diga acá, si el 70% que pesa la práctica cotidiana, que pesa esa conexión con su gente, ustedes no los llevan a la práctica. Es 70% para que eso arraigue justamente en esa transformación. Importante, no tengamos miedo a tener miedo. El miedo es una emoción muy humana. El miedo es, además, no es ni siquiera humana, es animal. Nuestra naturaleza animal nos permite tener miedo para que nos activemos, para que podamos movernos. Es una respuesta biológica a no ser comido por un depredador. Imaginémonos en la época de la prehistoria, si me conseguía con un tigre diente de sable, yo tenía 2 opciones. ¿Corro o intento enfrentarlo? Y si algo se descubrió es que frente a un tigre diente de león, la única opción que tenía era correr para salvar mi vida. Esa respuesta biológica la tenemos hoy y es una respuesta que nos permite accionar. No tengamos miedo, pero ni le demos más poder ni le restemos poder al miedo a las situaciones que nos están enfrentando esos miedos. Y aprendamos a adaptarnos a la incertidumbre. Esa situación de variables dentro de mi fórmula que no voy a poder controlar, si algo podemos tener seguro hoy, que estamos en el mes de noviembre, 11 de noviembre, si algo estamos seguros, es que no sabemos qué va a pasar para el 11 de enero. Entonces, vivamos a vivir en incertidumbre, esa va a ser una constante, y nosotros tenemos que aprender a adaptarnos y ser capaces de liderar equipos que también tienen que aprender a adaptarse a esta incertidumbre. En resumen, hagan esto simple. Ustedes están en una posición increíble de seguir cambiando al mundo. Y no hay nadie mejor, o no he conseguido una mejor forma para contar la importancia que tenemos como seres humanos y esta interconexión que tenemos unos con otros para poder hacer un mejor mundo que esta experiencia hermosa. Disfruten. Did you ever stop to think that you can't leave? ¿Alguna vez pensaste que podías irte a trabajar en la mañana sin depender de la mayor parte del mundo, de la humanidad? Como naciones, como individuos, somos interdependientes. Somos miles de millones de personas con miles de culturas, cientos de países, pero antes que esto, somos una raza humana interdependiente. Vivimos en una época de transformación, en una era no solo de progreso, pero también de problemas y paradigmas.
una era de conexiones y divisiones, de extraordinarias oportunidades y amenazas existenciales, con una abundancia sin precedentes y una desigualdad que aumenta. 9 de cada 10 niños tienen educación primaria, 2 de cada 3 personas tienen un dispositivo móvil y sin embargo 1.000 millones de personas no tienen una identificación legal, 3.200 millones de adultos son dependientes financieramente, 1.000 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 30 años. Para algunos de nosotros es el mejor de los tiempos, para otros el peor. Para todos nosotros es hora de unirnos. Hoy tenemos las herramientas, tenemos un terreno de juego igualitario en el que podemos dejar que todos jueguen. Si actuamos como uno, nos vamos a elevar como uno. Somos contadores de historias, facilitadores del cambio, innovadores, pensadores, gente que actúa. Somos uno con un propósito y una pregunta para hacernos. ¿Estamos todos en esta lucha? Porque todos estamos aquí juntos. Estamos todos atrapados en una red inescapable de mutualidad. Un momento en la historia, todo lo que nos afecta o lo que no nos afecta directamente nos afecta indirectamente. No encuentro un mejor mensaje que esta iniciativa tan hermosa de Mastercard, de una iniciativa global, para recordarnos el valor tan grande que tiene que nos centremos en que somos seres humanos y que estamos todos interconectados. Y todos tenemos que estar metidos en esto. Cada uno desde nuestro rol, cada uno desde nuestra función, trascender a que seamos algo más allá que un simple trabajo, que tengamos un impacto positivo en el mundo y sobre todo que dejemos un legado al mundo. No haber solamente pasado, sino haber pasado y haber transformado positivamente la vida de alguien, o si tenemos posibilidad de transformar, como es el caso de ustedes, la vida de muchos a través del alimento. De mi parte, fue un verdadero honor acompañarlos en esta conversación y si te parece, Ana, arrancamos con las preguntas. ¡Qué alegría! Yo espero que todas las personas que están conectadas estén así de felices como yo lo estoy. Beatriz, gracias porque incluyendo los líderes tenemos un trabajo complejo. Me pareció agradecerles a todos los que respondieron las encuestas. Es muy poderoso las encuestas que respondieron sobre las emociones porque, Beatriz, te contestaron los líderes de nuestras organizaciones. También tenemos miedo. Los que estamos liderando también tenemos miedo, también tenemos tristeza. Nunca se ha dicho que los líderes no podemos sentir esto. Al revés, que inicien nosotros nos va a permitir acompañar los equipos de trabajo para que también se permitan sentir. Así que, Beatriz, gracias por todo este amor, por toda esta inspiración. Tienes 5 preguntas. Vamos a ver. Bueno, hay varias más. Primero, una primera pregunta que te hicieron al inicio de la conferencia. Dentro del deseo de permanencia, mencionabas que el 50% está asociado al líder. ¿Está estudiado cuánto influye el jefe directo y cuánto la dirección y el propósito de la organización? Fíjate, ahí los niveles de confianza de los colaboradores se centran en 3 grandes esferas, ¿ok? Aparte de las 3 razones de la compensación, el microclima y el líder, hay 3 niveles de confianza. El primer nivel de confianza es cuánto confío yo en mi equipo de trabajo. Es decir, ¿cómo sé que esa mesa, si yo como colaborador en algún momento como patita fallo, el resto de las patas de la mesa van a aguantar el peso de nuestro equipo? Esto no tiene pesos, ¿no? Que es una primera esfera. Luego tienes otra esfera que es el líder. Y sin lugar a dudas nos referimos, cuando hablamos del líder, es el líder directo. Esa persona, porque hay que mantener una diferencia entre lo que es jefe y líder. Jefe es antiguas generaciones. Líder es hoy lo que queremos son líderes que ayuden a procesos. Es el nivel de confianza que yo tengo en mi líder
Y luego la tercera nivel de confianza o círculo está relacionado con la organización. Cuando hablamos de organización, ahí entra todo lo que es el propósito de la organización. Por ejemplo, en el caso de América Latina es Ana Catalina, esa figura que está arriba para liderar que esa gran red latinoamericana funcione. Eso es a nivel organizacional. Pero cuando nos hablamos de tu jefe directo, tu líder directo, es esa persona a la que tú le reportas. Entonces, cuando hablamos de ese deseo de permanencia, sí hace falta que el líder sea ejemplo de ese propósito que tiene la organización y esos valores que tiene la organización y esa forma de actuar y de accionar que tiene la organización. Por lo cual, sin lugar a dudas, quien tiene mayor peso en tu decisión de permanencia es esa persona directa. No es el jefe de tu jefe, es tu líder directo. Gracias, Beatriz. Nos hacen otra pregunta que yo creo que a todas las personas nos va a servir. Una recomendación para animar esos equipos, esas personas que tenemos en el equipo que no están animados, que están un poco desanimados con lo que hacen, pero no se quieren ir. Sí, que tenemos ahí como que permanecen en la organización, siguen haciendo la tarea porque la tienen que hacer, pero no los provocan, no están inspirados. Una recomendación que nos puedas dar. Yo sé que no hay fórmulas, pero digamos. No hay fórmulas. No, fíjense, hay algo bien interesante. Siempre utilizo este ejemplo cuando me platican de un punto como este, Ana C., que es, yo les puedo decir que la mejor merienda, o sea, la mejor merienda de este mundo es un panqué con un café. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de panqué, si es sugar free, si es de chocolate, si viene con relleno o no, y el tipo de café, si es descafeinado, con leche de almendras y frío, el tipo de panqué y tipo de café es de cada una de las organizaciones y tiene que estar conectada con la cultura de la organización. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y este es el mayor miedo de los líderes de recursos humanos, que se nos estén dando renuncias psicológicas. ¿Qué quiere decir eso? Tengo y debo, está cubierto, pero no es que realmente deseo permanecer, ¿ok? Entonces, me renuncio emocional y renuncio psicológicamente a la organización, pero me mantengo trabajando allí. Cumplo para lo que me contrataste, pero no me pidas ni camiseta, ni que lleve la marca en la sangre, no. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos acá, dependiendo de la cultura de ustedes? ¿Cómo están manejando hoy las comunicaciones? ¿Cómo está haciendo ese contacto? ¿Cómo humanizamos la relación líderes, equipos de trabajo y entre equipos de trabajo? Búsquense dinámicas. Hace falta, frente además, yo intenté, de verdad, Ana Catalina, ponerme los zapatos de lo que significa trabajar en una organización como las de ustedes. Primero, los envidio muchísimo. Los envidio profundamente porque están haciendo algo que realmente ves cómo puedes hacer un mundo mejor. O sea, eso me fascina. Pero es muy complejo estar en la posición y en los zapatos de líderes de una organización como esta. Busquen espacios donde se conecten con algo más que sea el trabajo. Por ejemplo, ahora venimos en las fiestas decembrinas, cierre de año. Busquen hacer dinámicas y comunicaciones con su gente, aunque sea un rato de cómo vas a vivir el cierre de año. En América Latina, para que se rían los que no son de América Latina, teníamos una costumbre de salir a las 12 de la noche el 31 de diciembre con las maletas para que el siguiente año viajáramos. O de comernos las 12 uvas. Busquen conectar con su gente en qué tradiciones vas a intentar cumplir este año. O algo que hice con mi equipo, se les cuento de experiencia personal. Nosotros nos fuimos a casa, trabajo remoto, el viernes 13 de marzo. El día que se cumplieron 200 días de estar fuera, hicimos una dinámica de cuáles fueron los principales aprendizajes en los primeros 200 días, porque no sabemos si vienen unos segundos 200 días. Y fue súper interesante, o sea, la realidad es que como líder me conseguí con unas respuestas que dije, uy, no lo había pensado, ni yo lo había tomado como un aprendizaje. Y permitió un espacio como de, no vamos a hablar de lo que tengo que hacer, ni que tengo que cumplir, ni aquí ahora voy a hacer esto, sino que espacios que nos permitan conectar a la gente con su equipo. Recordemos, ¿pueden hoy modificar el 20% del impacto en compensaciones? Lo dudo. Ninguna organización hoy está en posibilidad de hacer un rediseño de compensación. Pero sí podemos mejorar como líderes
conectándonos con nuestra gente, sabiendo cómo están cada uno de ellos, ocupándonos y preocupándonos por cómo podemos darle más de nosotros y cómo dejar una huella en la vida de cada uno de esos equipos, de esos integrantes, y también busquemos espacios de resonancia, espacios que nos conecten como personas y que nos saquen un ratito de la preocupación y del foco del peso que traemos encima como organizaciones. Conéctense como personas. Beatriz, gracias. Y me hace recordar una cosa, yo tuve una mentora a propósito tengo muchos mentores, amo tener mentores. Hoy me preguntaron esta mañana, ¿tienes mentores? Y yo sí, tengo muchos mentores que me acompañan en este ejercicio de todos los días construirme. A propósito de eso, una de esas mentoras me decía, Ana, gestionar tu talento humano te debería tomar aproximadamente el 30% de tu tiempo. Porque si no es más, porque ellos son la razón, por ellos existen. Tu función no es ejecutar proyectos, tu función es gestionar a tu equipo para que sea capaz de llevar a cabo los proyectos. Y a propósito de eso, el tema de mentorías, nos hacen una pregunta. ¿Qué papel juega el mentor en el desarrollo de los líderes? Muchísimo. Fíjense, hay una conferencia que dictamos para Dominicana y para Centroamérica hace poquito, que la bauticé, los líderes también lloramos. Los jefes también lloran. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos la angustia, tenemos además el peso del logro de los objetivos. Nosotros necesitamos canales de echar hacia afuera muchas cosas que nos están sucediendo. Porque lamentablemente, y eso viene con ese cargo que nos ponen en las tarjetitas, ¿no? Ahora supervisa gente. Y ahora tienes más nivel en la organización. Eso viene, y no podemos escaparnos de eso, que nosotros tenemos que mantener la energía, el ánimo, la conexión, la actitud positiva en nuestra gente. Pero por detrás seguimos siendo seres humanos. Lo que decía Ana Sey, que lo mencionaba también antes, no tengamos miedo a tener miedo. Los mentores nos permiten pararnos a veces frente a nosotros mismos, porque lo que te ayudan es a parafrasearte, o como digo yo, a leer la hora en tu propio reloj. O sea, ellos ven tu reloj y te dicen, tu reloj marca que son las 10:19. Entonces, el mentor es una forma de llevarte a ti, a verte al espejo, o una pared, a veces para rebotar muchas ideas, muchos cuestionamientos, muchas dudas que tengamos. Los líderes también dudamos. La diferencia es que los líderes tenemos un margen de error mucho más chico. Es decir, cuando tomamos decisiones, sopesamos muy bien la responsabilidad de qué va a pasar si me equivoco, si lo que estoy haciendo no sale bien. Y el mentor te permite que cuando entres a esa toma de decisión o cuando ejecutes alguna acción, vas como más tranquilo, más seguro de los riesgos que estás tomando. Porque créame, igual que empoderamos a la gente y la gente se equivoca, nosotros como líderes también nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar. Entonces el mentor te ayuda a rebotar y a pensar en conjunto dónde están tus riesgos y cómo manejar tus propios temores y tus propias angustias e incertidumbres como líder. Beatriz, gracias. Nos quedan 5 minutos. Tengo 4 preguntas. Voy a elegir acá. Nos preguntan cómo lograr integrar en un equipo a las diferentes generaciones para sacar lo mejor de cada una de esas generaciones sin crear competencia, sino complementariedad. Nos quedan 5 minutos para varias preguntas. Esa pregunta es bien compleja. Fíjense, cada uno de nosotros como individuos tiene un valor fundamental. Yo tuve el honor de conocer a alguien que hoy tiene 87 años y su forma de pensar es más millennial que alguien de 30. O sea, es una persona con un pensamiento muy disruptivo. Entonces, lo más importante como líderes es que logremos identificar cómo son los perfiles de cada uno de los colaboradores. Hay multiplicidad de opciones en el mercado para poder profundizar e identificar dónde están las fortalezas de cada uno de ellos. Pero nosotros también como líderes, ya tenemos varios años y tenemos un olfato especial para poder identificar dónde está la fuerza de cada uno de ellos. Recordemos la justicia. Nosotros no podemos tener ningún tipo de favoritismo con nadie en el equipo. Entonces, ¿cómo nosotros dentro de este concepto de justicia identificamos quién tiene mayores capacidades de análisis, quién tiene mayor capacidad de creación, quién tiene mayor capacidad? Y esto me encanta. Las mujeres somos maravillosas en eso, en ver, se le dice en español, la quinta pata al gato,
creo que ahorita van a sufrir los que nos están traduciendo, ¿no? Es como, lo sencillo podemos verlo muy complejo. Y eso es maravilloso para cuando tú quieres desarrollar equipos de trabajo, porque logran ver riesgos y esos issues que te pueden decantar en una crisis que más nadie vio. Entonces, identifiquen dónde están las fortalezas de cada uno de sus equipos y vean cómo complementan a alguien que es muy analítico con alguien creativo, alguien que es capaz de ver las complejidades y los issues con alguien que sea capaz de identificar multiplicidad de soluciones. Y vayan armando duplas, tríos o una matriz donde cada uno de ellos aporte. Y asegúrense que haya muchas juntas de trabajo. Hoy por hoy, el mundo virtual nos está permitiendo hacerlo. No le tengan miedo al mundo virtual. Busquen que todos sumen, que todos aporten desde la fortaleza de cada quien. Gracias, Beatriz. Una última pregunta. Me dicen, fui de los pocos que quería escuchar sobre el tema de reconocimiento. A veces nuestras organizaciones no tienen los mejores planes de compensación o reconocimientos. Me imagino que ahí estamos hablando del tema salarial específicamente. ¿Qué sugerencias innovadoras nos propones para reconocer más allá de una carta o un aplauso? Uy, miren, fíjense, hay algo, a mí me encanta el tema de reconocimiento. Y lo primero, Ana C., creo que nos van a quedar varias preguntas porque estoy viendo el chat box, hay varias. Me comprometo, copien las preguntas, me las mandan, te las contesto por correo y se las hacemos llegar a quienes le hicieron. Con la cultura de reconocimiento, hay varios tipos y modelos de reconocimiento. Sin lugar a dudas, la parte de compensación y cuando viene dinero de por medio, eso motiva mucho. No nos hagamos los ciegos de que eso no importa. No, sí importa y pesa. Pero hay un concepto maravilloso que se llama el gift work, que es un detalle que yo tengo con los colaboradores cuando realmente hacen algo que supera las expectativas. Los reconocimientos se dan, y como les comentaba, conductas, comportamientos y actitudes que son cónsonas con lo que esperamos de la organización. ¿Qué es lo primero que recomendaría? Que trabajen en cuál debiesen ser los pilares de nuestro programa de reconocimientos. ¿Cuáles son nuestros valores y cómo esperamos que la gente actúe según esos valores? Cuando un colaborador sea ejemplo vivo, pero vivo, que exceda las expectativas de lo que esperábamos de él o ella en esa actitud, aprovechemos el momento. Y los reconocimientos hay que hacerlos públicos. Cuando digo público es que las demás personas sepan que estamos reconociendo a alguien por algo. Ese momento y el enviar, en este caso, una tarjetita virtual, o si estamos presencialmente, ¿cuánto nos cuesta una bolsita de chocolates? Dejarle a alguien en su puesto una notita diciendo quiero felicitarte o quiero agradecerte el gran compromiso que tuviste, y acotemos siempre el por qué. Cuando te ocupaste en que el camión que tenía que llevar este pedido, aunque estábamos pasando por una zona de derrumbes, llegara al sitio y cumpliésemos con nuestro propósito, déjenlo en claro. Y lo acompañan de un chocolatito. Eso refuerza más ese nivel de... esto es biológico. Reforzamos una conducta, eso habla de las teorías de la psicología conductista. Reforzamos conducta, la conducta se vuelve hábito, ¿verdad? En las teorías de psicología. Organizacionalmente lo que hacemos es reforzar una actitud, un comportamiento, para que eso se vuelva un hábito en el colaborador. Al ser reconocido se genera mayor nivel de compromiso. Mayor nivel de compromiso está demostrado que incrementa la productividad de la gente en eficiencia y eficacia, y mayor eficiencia, eficacia y productividad para las que generamos lucro, tiene mayor resultados de negocio. Para organizaciones como ustedes, tiene un mayor cumplimiento del propósito que traen. Entonces, reconocimiento no se den más de 48, 72 horas para dar el reconocimiento, especificando el por qué están dando ese reconocimiento y buscando que sea público. Bien decían, se regaña en privado, se reconoce en público. Se da feedback constructivo en privado, se reconoce en público. Súper, gracias. Perdón por interrumpirte, es que me están rogando que te haga esta última pregunta y si no la hago me matan. Ahí va, con amor para todas las personas que me escribieron que hiciera esta pregunta. Porque me hacen una reflexión y es interesante, y es que es una pregunta desde los colaboradores. ¿Cómo como colaboradores, cómo podemos hacer para motivar a nuestro líder o a nuestra líder y hacer que su liderazgo sea de impacto positivo para todos los colaboradores en general? Esa pregunta
No es aquí solamente, en muchas partes, porque dicen, es que tenemos un muy buen subequipo, pero es que nuestro jefe, uy, si lo pudiésemos quemar en la hoguera porque lo permiten las leyes, lo quemaríamos. No. Me acuerdo de las palabras de uno de mis mentores, que él me dijo que yo tenía que tomar en la vida, tenía que tomar decisiones de adaptarme o modelar. ¿Ok? Nosotros o bien podemos adaptarnos a que nuestro máximo líder es así, y decimos, bueno, pero ¿qué le voy a hacer si es así? O podemos comenzar a modelar una práctica cultural desde nuestra posición de poder. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos construir o co-crear microculturas. ¿Okay? Hay la cultura organizacional es como un gran paraguas que cubre a toda en este caso, a Banco de Alimentos, completo, ¿ok? Y a todas las organizaciones, pero es algo que está muy por encima. Lo que ocurre, por ejemplo, en una región, en un país o en un equipo, es lo que llamamos las microculturas. Nosotros podemos comenzar a modelar, y cuando hablamos de modelar es ser ejemplo. Nosotros podemos comenzar a demostrar, y sobre todo, no sé cómo van a hacer para traducir esto, me perdonan. Nosotros tenemos que cacarear nuestros huevos. O sea, las gallinas avisan cuando han puesto sus mejores huevos. Nosotros como líderes tenemos que cacarear lo que estamos haciendo con nuestro equipo y los resultados que estamos dando. Aprovechen espacios donde esté ese líder que ustedes necesitan, ayudarlo a transformar su propio esquema de liderazgo, compartiendo lo que han hecho y los resultados que han obtenido. Dependiendo, los líderes, y a ver, todos los seres humanos nos manejamos bajo dos procesos o dos conexiones. Una es el racional y la otra es el emocional. Todos somos seres de razón y emoción. Hay personas que tienden más hacia la racionalidad que a la emocionalidad. Y hay otros que, como soy yo soy más emocional que racional. Dependiendo cómo sea ese líder con el que necesitan ustedes modelar para que se dé a cabo esa transformación, definan si es más racional que emocional. Y si es así, la forma en la que ustedes van a presentar, y esto es un tip, espero que su líder no esté aquí escuchando porque ya saber por dónde van, ¿no? Si su líder es más racional, muestren data dura. Hice esto e impacté directamente en estos niveles de operatividad. Si su líder, por el contrario, es más emocional que racional, vayan, hice esta iniciativa y logré que la gente se conectara a este nivel y eso en consecuencia también me permitió obtener estos resultados. Vayamos, y lo más importante es que no intenten obligar a que el otro vea que su modelo es el mejor. Nuestro rol es modelar. Si el otro quiere copiarlo o no, ese es un problema del otro líder. Desde nuestra perspectiva, transformemos nuestra microcultura y nuestros espacios de equipos de trabajo y busquemos la manera de contar para que seamos ejemplo y modelo para que otros copien. Y de ahí créanme, van a venir otros que van a decir, bueno, mira, me gustó eso que dijiste de cómo estás llevando el reconocimiento. Tienes 5 minutos o 10 minutos para que me cuentes un poquito más y ver cómo lo implemento acá. Porque nadie quiere mostrar públicamente sus dolencias. Y menos en este nivel en el que estamos todos. Ninguno de nosotros quiere quedar como mal líder. Ninguno de nosotros quiere mostrar dónde están sus debilidades. Entonces, ahí entra la pregunta anterior que nos hicieron del mentoring. Háganse mentoring entre ustedes. Tengan confianza de buscar uno a uno cuando vean una práctica que quieren replicar en sus mercados o en sus equipos. No sé si le contesté ahí, Ana C. Sí, señora. Enamorada de ti, ¿qué hago? No tengo palabras para agradecerte. Nosotros hablamos todo el tiempo de logística, de organizaciones sociales, de alimentos, pero nuestra gente es nuestra razón de ser, como tú y yo lo hemos conversado. Gracias, Beatriz, por este espacio. Gracias por unirte a nuestro FBLI virtual y aprovecho para agradecerles a nuestros patrocinadores, a General Mills, H-E-B, Brambles, Cargill, la Fundación DLA Piper, la Fundación Lala e Ingredion. Gracias a ellos ha sido posible este encuentro y contarles que más tarde van a recibir un correo con una encuesta sobre cómo les fue, cómo se sintieron. Sus respuestas nos ayudan a mejorar. Pueden compartir la grabación también con todas las personas. Esperamos que tengan un día increíble y gracias por darle sentido a todo lo que hacemos. Cuídense mucho.